Bienvenidos a la segunda sesión con el tema de condicionales, la segunda parte de este tema con el cual terminaremos lo que tiene que ver con la expresión sí, sí, no, que ya introdujimos en la sesión pasada. La agenda que tendremos será la siguiente. Primero que todo hablaremos de las expresiones o las condiciones, un tema que ya habíamos tratado en la sesión pasada, pero extenderemos un poco más y veremos cómo se puede complementar la construcción de nuestras expresiones. Posteriormente, trabajaremos los operadores lógicos y las tablas de verdad. Este tema es muy importante para que nuestras condicionales sean un poco más eficientes, más efectivos, un poco más cortos también, y de pronto el flujo no sea tan complejo al momento de elaborarlo dentro del algoritmo, dentro de nuestro programa. Finalmente haremos una demo para mostrar, como siempre, la interacción y el uso de las primitivas ya aplicando los operadores de la sesión. Primer tema, hablaremos de las expresiones. Y habíamos quedado en la anterior sesión que una condición no era más que una expresión con un valor booleano. Es decir, al finalizar la expresión siempre debe quedar o siempre se debe arrojar un valor booleano. Este valor booleano ya sabemos que solamente puede ser verdadero o falso, o en el caso de Java, true o false. Eso es lo que compone una expresión. Pero esa expresión, una condición, pero esa expresión puede tener obviamente elementos varios, por ejemplo variables, operadores de comparación, y a partir de esta sesión también veremos los operadores lógicos. Un ejemplo, por ejemplo, la expresión número 1 mayor que número 2. Aquí se están comparando dos variables numéricas para determinar si la variable número 1, el valor que está dentro de la variable número 1, es efectivamente mayor en valor al número 2. En un segundo ejemplo, queremos comparar si el valor 5, que es un literal, es un número directamente, no es una variable, es exactamente igual al contenido de la variable contador. En este caso, la variable contador también debe ser numérica para que pueda ser compatible la comparación con el 5. En un tercer ejemplo, vemos el salario, una variable salario comparada con 1000 para ver si el salario es menor que el valor 1000 en este caso. Y también tenemos un cuarto ejemplo donde vemos el uso del operador diferente. Recordamos que el diferente en el caso de Java es la admiración y el igual. Entonces en este caso se compara una variable salida para ver si es diferente o distinta en su valor a entrada. Estos son ejemplos de expresiones como las hemos visto antes, tal cual. Pero ahora surge una pregunta. ¿Cómo podría organizarse una expresión completa de forma que tuviera dos condiciones? ¿Qué pasa si yo necesito dos condiciones al mismo tiempo? Por ejemplo, que el salario quiera ser evaluado que sea mayor que 500 y menor al mismo tiempo o simultáneamente al valor de 800. ¿Cómo hago en ese caso? Pues mi primera opción, dada la sesión pasada y lo que hablamos de if else, pues sería hacer anidación. Hacer un sí dentro de otro sí, un primer sí con la condición salario mayor que 500 y dentro de ese sí, pues probablemente hacer la segunda validación, la segunda condición para ver si salario es menor a 800. Pero podemos hacerlo de una forma muchísimo mejor, que es usando operadores lógicos, que es el tema de la siguiente diapositiva. Estos operadores nos van a permitir ser más eficientes al momento de construir expresiones que sean complejas o que tengan varias condiciones simultáneamente. Estos operadores lógicos provienen de las matemáticas, no son computacionalmente nativos. En realidad, recuerden que todo esto viene de una base matemática y en este caso vienen de la matemática de Boole o la matemática booleana que llamamos
como tal en la lógica matemática. Estos operadores lógicos realizan operaciones sobre valores booleanos. Es lo primero que debemos tener claro. Es decir, ellos solamente funcionan sobre valores verdaderos y falsos. Es decir, si mis operandos son números, yo no puedo aplicar un operador lógico. Pero si mis operandos son valores verdadero y falso, perfectamente se pueden usar. El valor final de los operadores lógicos, es decir, el resultado que queda tras la operación lógica, también es un booleano, que se obtiene a partir de unas tablas de verdad que tiene cada operador y que ya vamos a ver a continuación. Lo primero es mirar cuáles son los operadores que tengo. Hay varios operadores lógicos, hay un conjunto, por decirlo así, de operadores lógicos que tienen los lenguajes de programación, pero en este momento solamente nos vamos a concentrar en tres, que son los más populares. Hay algunos a nivel de bit, que son de desplazamiento, que se pueden trabajar, pero ahorita solamente nos vamos a concentrar en tres. Los tres, ¿cuáles son? El primero es el operador i, también llamado conjunción. Normalmente se utilizan como símbolos o se utilizan como analogías. And, la palabra and, ¿sí? En muchos lenguajes se dice es and. O en la parte matemática, ¿verdad? Es el circunflejo o el triángulo que ustedes ven aquí. Y también muchas veces es el y de compañía, ¿sí? Lo que llamamos el ampersand, que es este símbolo que está aquí. Este símbolo lo vamos a usar repetido en Java porque casualmente es el símbolo de la i en el lenguaje y lo pueden ubicar perfectamente en el número 6 del teclado alfabético, ¿sí? Si utilizan el elevado, van a ver que él escribe el ampersand o el i de compañía. El operador i es binario. ¿Qué quiere decir eso? Que funciona o opera sobre dos operandos o sobre dos valores, en este caso dos valores booleanos, ¿sí? Entonces siempre la comparación de un i va a requerir dos valores entre ellos o a los lados. El segundo operador lógico es la disyunción o el o. Así como el i también tiene unos símbolos ya bastante populares o preestablecidos. OR, en el caso de la versión con letras, la V, ¿sí? Que es un símbolo que se ve como la V, y en el caso final de C y de Java, la barra vertical, ¿sí? Esa barra se conoce como barra vertical o pi, también llamado en inglés, y es, digamos, la simbología más usada o más popular. El O también es binario, es decir, también funciona sobre dos operandos, sobre dos valores booleanos establecidos. Necesita dos elementos para poder funcionar. Y el último operador lógico es el no, la negación. La negación, también representada por not o también representada por el símbolo que ustedes ven ahí de la desigualdad, que parece como el símbolo de la ñ o el símbolo de la n. Y también pueden trabajarlo como el, en el caso de Java, como el símbolo de admiración que cierra. Ese, digamos, es el elemento que se usa. El operador no es unario, estrictamente unario. ¿Qué significa eso? Que solamente afecta a un solo operando. Es decir, solamente requiere un elemento booleano para afectarse, no requiere dos. Entonces quedamos claros. El i y el o son binarios, afectan a dos operandos y el no afecta solamente a uno. Ahora vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos en base a su comportamiento y tabla de verdad. En el caso del i, el operador lógico i,
se utiliza cuando se requiere que las expresiones booleanas comparadas o utilizadas se cumplan, o en otras palabras, cuando se necesita o se requiere que dichas expresiones sean verdaderas siempre. De esa manera, vamos siempre a acostumbrarnos a que el y es utilizado cuando requiero o necesito exigir que las condiciones en cuestión se cumplan o sean válidas. La tabla de verdad que ustedes ven aquí en la parte derecha funciona de una forma tal que asegura esa lógica que estamos explicando en el texto. Miren que para dos operandos A y B, recuerden que siempre el y es binario, solamente es verdadero en el único caso en que es verdadero es cuando los dos operandos son ciertos o son verdaderos. En ese caso, y solo en ese caso, la conjunción o el y es verdadero. En los demás casos, sea que uno de los operandos sea falso, cualquiera de los otros tres casos, da falso. Por eso se considera que el y es un operador ligado a la obligatoriedad o al requerimiento explícito o tácito de sus condiciones. En el caso de Java, el símbolo son 2 ampersand. Lo vamos a aplicar así porque se le conoce como operador en cortocircuito y es la mejor forma de usarlo. Son 2 ampersand, el símbolo que hablamos ahorita, los i de i compañía, ese símbolo 2 seguidos. Ese es el i para Java. Entonces nuestra expresión usándolo sería, por ejemplo, así. En un if, si el número 1 es mayor que el número 2 y al mismo tiempo el número 1 es menor que 100. Esta expresión solamente es verdadera si la primera expresión, número 1 mayor que número 2, es cierta y al mismo tiempo número 1 es menor que 100. Si alguna de estas dos expresiones es falsa, inmediatamente el y se vuelve falso, como lo indica la tabla de verdad. Noten que no es obligatorio el uso de paréntesis dentro de las expresiones para aplicar con i. Esto es un booleano, toda esta parte, y esto también es un booleano. Pero si la expresión ustedes la ven muy compleja o requiere algún tipo de prioridad en el orden para ejecutarse, es recomendable usar paréntesis. Pasamos al o. El o se utiliza cuando se requiere que alguna de las expresiones se cumpla o sea verdadera, es decir, que solamente una de las expresiones evaluadas sea cierta, no importa cuál, solamente una. Con que se cumpla una, el o se vuelve inmediatamente verdadero. Por tanto, al o siempre se le asocia a alternativas u opciones. Es decir, si tú necesitas que tu programa se ejecute con cualquiera de las expresiones o de las condiciones que estás conectando, pues lo mejor es el o. Está muy asociado a la expresión al menos, ¿sí? Al menos una de las condiciones. La tabla de verdad, miren que es diferente. En este caso solamente hay una y solamente un caso cuando es falsa. ¿Y cuando es falsa? Cuando tanto los dos operadores, tanto A como B, son falsos. De resto siempre es verdadera. Eso quiere decir que si una es cierta, es verdadera. Si las dos son ciertas, también es verdadera. En el caso de Java, el símbolo es la barra vertical repetida, es decir, 2 barras verticales, 2 barras, aquí hay 2 barras, seguidas una de la otra. El i son 2 ampersand y el o son 2 barras verticales, seguidas una de las otras.
Esa barra vertical la pueden encontrar en la mayoría de los teclados como una alternativa en el número 1 alfabético. Si usted ve el número 1 alfabético, ahí va a encontrar como opción, generalmente con la alternativa gráfica, la barra vertical. Un ejemplo, siguiendo nuestro if que ya tenemos ahí en pantalla, si el número 1 es mayor que el número 2 o número 1 es menor que 100. En este caso, esta condición es cierta si la primera condición o la segunda, cualquiera de las dos es cierta. Si número 1 es menor que el número 2, ya el O es cierto. Si el número 1 es menor que 100, también es cierto. El único caso donde sería falso es cuando las dos son estrictamente falsas. Así funciona el O. Y vamos al último operador lógico, que es el no. Este se utiliza cuando se requiere negar o alterar el valor que está afectando al opuesto. El no está muy asociado con el cambio de estado, es decir, el no es el espejo o la imagen opuesta de la expresión que afecta. Si ustedes ven la tabla de verdad, este es otro símbolo para el no. Si ustedes ven la tabla de verdad, cuando el operando es verdadero, la negación es falsa. Y cuando el operando es falso, la negación es cierta. En el caso de Java, el símbolo es la admiración que cierra. Solamente es un símbolo y afecta a una sola expresión o una sola variable. ¿Sí? El ejemplo, aquí lo cambiamos porque no requerimos dos, dejamos solamente una expresión, número 1 es mayor que número 2, número 1 es mayor que número 2, y en este caso lo que queremos es darnos cuenta del efecto de la admiración. Entonces, si número 1 es verdadero, comparado con número 2, es decir, si número 1 es mayor realmente a número 2, entonces esto da verdadero y el no, miren dónde está el no delante, es falso. Si número 1 es menor a número 2, es decir, esto es falso, entonces el no lo vuelve verdadero. Noten los paréntesis. ¿Por qué hay que colocar los paréntesis? Porque lo que es booleano es la comparativa, ¿sí? No número 1. Número 1 es un número. Entonces yo no puedo decir no número 1, porque el número 1 no es un booleano. Yo solamente puedo negar los valores verdaderos o falsos, nada más. Bien, con eso terminamos el tema de los operadores lógicos y sus tablas de verdad. Es importante que tengan en cuenta esas tablas de verdad. Al principio nos cuesta aprendernoslas de memoria o tenerlas como referencia, pero es importante tenerlas en la documentación y cuando hagamos nuestros demos o nuestros ejemplos, para que más adelante pues ya las mecanicemos. Toda esa matemática la van a tener de forma más clara, más completa, más profunda en lógica matemática. Pero en este momento pues solamente vamos a trabajar esas tablas de verdad y ustedes conocerán muchos más operadores en esa matemática. Vamos a hacer hoy un demo sencillo para implementar lo que acabamos de ver con respecto a los operadores. Los operadores y o se implementan igual, es decir, la expresión es igual, lo que cambia es la forma de resultado. Entonces vamos a utilizar en este demo esos operandos y en las sesiones de práctica pues dejaremos opciones para trabajar esa parte. Bien, el demo que vamos a trabajar es diseñar un programa que indique el orden de mayor a menor entre tres números. Es decir, el programa va a recibir tres números enteros y va a devolver el orden o va a devolver los números ordenados, pero de mayor a menor. Este es un programa que vamos a extender cuando lleguemos a la parte de ciclos y vectores, pero por el pronto pues no podemos hacerlo con muchos números porque sería muy largo y muy engorroso. Con los condicionales no se puede hacer sin hacer muchas operaciones. Entonces, este caso solamente lo vamos a llevar a tres números. Entonces, en el ejemplo, si los números son 1055, los números, digamos que la persona digitó 1055, obviamente el programa va a aceptar cualquiera de tres números.
el programa deberá decir que el orden es 50, 10 y 5. Es decir, que el 50 es el mayor, después viene en orden el 10 y el último es el 5. Este programa también se puede hacer en el sentido opuesto, es decir, de menor a mayor. Y esa es una actividad pues, que les sugiero como práctica. Entonces ahora vamos a pasarnos a nuestro IDE en NetBeans y a trabajar el demo que acabamos de explicar. Ya estamos en nuestro NetBeans con el proyecto de condicionales, el mismo que trabajamos en la anterior sesión. Recuerden que todo este código está en las plataformas disponibles para que ustedes lo puedan revisar, comparar o repetir si es preciso. Y ahora vamos a adicionar la clase con el demo actual. Entonces vamos a crear una clase nueva. Clic derecho, le damos Java Class, en la cual vamos a concentrar el código del nuevo programa. Como el programa va a comparar tres números, pues voy a llamar a la clase comparación números, por ponerle un nombre. Recordamos nuevamente el formato, camel case en los nombres, miren comparación con C mayúscula, números con N mayúscula. Y vamos a crearla en el paquete edu.puc.comparación. Listo. Entonces la clase comparación números y el paquete edu.q.comparación. Vamos a dar finalizar para que lleve a cabo la tarea. Aquí ya nos creó el archivo. Voy a copiar el enunciado, siempre es lo usual que copie el texto para que de una vez nos quede claro cuál es el objetivo del programa. Ya sabemos que vamos a diseñar un programa que indique el orden de mayor a menor entre tres números enteros. Ese es el objetivo, aplicando nuestros condicionales con los operadores que ya conocemos. Listo. Voy a ampliar un poquito aquí la pantalla. Como es usual, todo lo vamos a hacer dentro del método main. Esta clase no tiene ejecutable en este momento, no es ejecutable. Vamos a adicionar PCBM tabulador en nuestro NetBeans y de esta manera ya tenemos entonces la capacidad de ejecución para comparación números. Como necesitamos solicitarle al usuario los tres números enteros, entonces necesitamos como siempre nuestra clase utilitaria scanner. Ya la hemos usado antes, entonces no hay tanto que explicar, pero recuerden que scanner es lo que nos permite acceder a la entrada por teclado del usuario. Damos control espacio, ya sabemos que está en el paquete Java útil. Creo el objeto scanner y con control espacio nuevamente, después del new, le voy a dar enter y ya saben que siempre vamos a elegir la opción input stream source porque este scanner va a estar conectado al objeto system.in. System.in es un flujo conectado al teclado. Siempre lo decimos, lo repetimos, pero es importante. Va a estar siempre conectado al teclado. Así como system.out siempre está conectado a la salida por defecto, que es la pantalla. Ya tenemos scanner. Ahora lo que procedemos es a preparar las variables que vamos a utilizar. Pues como vamos a leer tres números enteros, necesitamos esas tres variables. Las podemos declarar primero o las podemos declarar en el momento que vamos haciendo. ¿Sí? En este caso voy a hacer, como son varios identificadores, voy a hacer el ejemplo y los voy a crear previamente. Como los son números enteros, pues entonces las declaro int y voy a llamar número 1. Punto y coma, ese sería el primer número. Y le voy a dar enter. Y puedo hacer la segunda declaración. Java admite declaraciones en línea, es decir, yo puedo declarar múltiples variables en la misma línea, como este caso. Puedo colocar así. Pero no les recomiendo esta declaración porque generalmente es menos legible, es más confusa, porque no puedo saber con tantas líneas cuántas variables tengo. Aunque es válida y en muchos códigos de internet ustedes las van a conseguir así, yo les recomiendo que hagan los códigos declarando una variable por línea. Entonces vamos a hacerla número 2 y acá vamos a hacer número 3. Yo las escribí, pero ustedes también pueden hacer copiar y pegar o pueden usar los atajos para duplicar las líneas. Con eso ya tenemos entonces las tres variables de los números declaradas. ¿Sí? Recuerden que el objetivo del programa es decir el orden.
no tiene un resultado matemático como tal o final, sino el orden o el mensaje que debemos proporcionar al usuario. Entonces ya tenemos las variables. Ahora lo que debemos hacer es solicitar el valor de esas variables, porque en este momento todas valen 0. Recuerden que cuando declaramos variables numéricas, todas quedan por defecto en 0. Entonces vamos a entrar a la sección de la lectura de datos. Como siempre, cuando vamos a pedir un dato, lo primero es colocar un mensaje descriptivo. Eso lo vamos a hacer con nuestro atajo SOUT para que nos ingrese system.out.println. Println es el método que nos permite escribir hacia la pantalla, hacia el usuario, de forma puntual en la consola. Dentro de las comillas está el texto. Pues voy a decir ingrese un número entero. Voy a colocar aquí 1. O también le pueden colocar ingrese el primer número entero. Como ustedes quieran, pueden colocar el mensaje después de que esté dentro de las comillas. Y de esta manera ya sabemos, o digamos ya le podemos decir al usuario, o le estamos indicando al usuario, que estamos pidiéndole un dato. Ahora si aplicamos el escáner con la variable que ya habíamos declarado. Entonces repito número 1 igual y uso mi escáner. Como es un entero, saben que Scanner tiene muchos métodos next, cada uno dependiendo del tipo de dato. En este caso, como es un entero, pues usamos el método nextInt. Pero pueden usar Scanner para reales con nextFloat, nextDouble, y también pueden hacer lectura de cadenas o de texto con nextLine. Entonces elijo nextInt en este caso y punto y coma al final, y ahí termina la lectura. Ese sería obviamente la solicitud o la lectura para el primer dato. Los otros dos datos son muy parecidos, ¿sí? Muy parecidos. Si ustedes se dan cuenta, lo que va a cambiar es, aquí voy a colocar 2 y acá voy a colocar 2. Esa también es una ventaja de colocar consecutivamente los nombres de las variables. Y si ustedes quieren, pues sencillamente lo copian y lo pegan. Es una forma. O también lo pueden duplicar, ¿sí? Pueden seleccionar, por ejemplo, las líneas que ustedes desean y pueden usar Alt Shift flecha abajo y miren que él duplica todas las dos líneas que están seleccionadas, ¿sí? Y como necesito un tercer número, una tercera solicitud, vuelvo y duplico con Alt Shift o Alt mayúsculas y flecha abajo. También se puede hacer Alt mayúsculas flecha arriba, o también lo puedo hacer con copiar y pegar. De la forma que usted quiera puede hacerlo sin problema. Entonces ahora voy a hacer los cambios porque estoy pidiendo solamente el número 1. Entonces voy a cambiar aquí número 2 y acá también número 2. Es crucial, muy importante que cambien las variables porque si no se vuelve a asignar la misma variable y no hay cambios dentro del programa. Acá vamos a hacer lo mismo con la 3. Miren, acá cambio el 3 y la variable también número 3. Y de esa forma, ahora sí están los tres números leídos. Número 1, número 2 y número 3. Ahí estarían las tres variables. Los tres números enteros ya el usuario nos los estaría proporcionando. Y nos queda ahora entonces el proceso, que es ver cómo hacemos para identificar el orden de mayor a menor entre los tres números enteros, que ese es el objetivo del programa. Entonces entraríamos a la fase de comparación, ¿no? Vamos a comparar los elementos que nos acaba de dar el usuario. Hay una forma directa de comparar los tres, pues en este momento no hay una forma muy rápida de decir de una vez o de primera mano o inmediatamente el orden. Lo que nos corresponde es tratar de estructurar el orden a través de los condicionales que tenemos en este momento. Y el primer objetivo sería, si mi orden es de mayor a menor, mi primer objetivo debe ser obtener el mayor. Ese es como el primer paso que nos podemos llevar o podemos dar para llegar al objetivo final. Primero ubiquemos el mayor. Si ya tenemos el mayor, nos quedarían dos números más, entre los cuales estaría el intermedio y el menor de todos. Y ya sería un poco más fácil. Entonces la pregunta ahora se convierte en ¿cuál sería el código para encontrar el mayor? ¿O cuál sería
las posibles opciones o las posibles criterios para poder obtener el mayor. Entonces, el mayor de 3 números precisamente cabe, o las posibilidades son 3. ¿Sí? Si yo tengo 3 números, cualquiera de esos 3 puede ser el mayor. Entonces digamos que hay 3 posibles opciones. Que el primero, que en este caso es número 1, sea el mayor. Que el segundo, que en este caso es número 2, que sea el mayor. O el tercero, que en este caso es el número 3, sea el mayor. Cualquiera de esas son las 3 opciones que tenemos. Y yo debo confirmar si una de esas se cumple. Obviamente, digamos, por lógica, debe ser alguna, pero no sé cuál es. Entonces hay que evaluar las 3. ¿Sí? Entonces hay que comenzar con alguna. Entonces vamos a comenzar con el primer caso. Caso 1. Que el mayor sea el número 1. Voy a colocarlo en comentarios para que ustedes se acuerden del orden de las comparaciones. Pero ya con más tiempo, ya ustedes, pues de pronto los comentarios los pueden quitar, los pueden eliminar o ya no les parecen necesarios. Pero en este momento los vamos a dejar. Entonces, que el primer caso que vamos a hablar es que el mayor sea el número 1. ¿Y cómo hago eso? Pues obviamente con un if else, ¿cierto? Con un sí, no. Entonces voy a dar mi atajo, if else tabulador. Y con if else tabulador, entonces me hace ya el snippet para el sí. ¿Cómo pregunto o cómo evalúo que el mayor sea el número 1? Para que el mayor sea el número 1 tiene que cumplir 2 condiciones. Que el número 1 sea un valor mayor al número 2 y que el número 1 simultáneamente sea un valor mayor al número 3. Esas 2 condiciones son las estrictamente necesarias para que el número 1 sea efectivamente el mayor de los 3. Y como hablamos de condiciones obligatorias o estrictamente necesarias, entonces enseguida retornamos a la presentación que hicimos hace poco, donde hablábamos de cuáles son los operadores lógicos que me sirven para los valores de verdad adecuados. Y ustedes se acuerdan que el operador lógico y es ideal cuando las condiciones las requiero obligatorias, cuando yo necesito que se cumplan todas, como en este caso. Entonces lo ideal es usar y. Ese es digamos, el operador adecuado para ello. Entonces voy a hacer las 2 condiciones. ¿Sí? Entonces voy a hacer primero número 1, que el número 1 sea mayor que el número 2. Esa es la primera condición que se debe cumplir. Pero como necesito la otra, también simultáneamente le coloco y. Recuerden los 2 ampersand. Número 1 también sea mayor que el número 3. Estrictamente. Si ustedes quieren colocar los casos con igualdad, se pueden colocar también con igualdad. Ya eso no altera mucho el resultado, pero sí altera el flujo. Si ustedes quieren, pueden colocarlos mayor o igual. ¿Sí? Así. Yo voy a dejar los mayores estrictos. No hay ningún problema. Aquí hay 2 condiciones. Número 1 sea mayor que el número 2. Miren acá. Es la primera condición, esta que está aquí. Y la segunda condición es número 1 mayor que número 3. Entonces, yo quiero evaluar esta condición y al mismo tiempo esta condición. Y si las 2 son verdaderas es porque definitivamente el mayor es el número 1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues obviamente puedo decir de una vez que el mayor es el número 1. ¿Verdad? Entonces no voy a dar más vueltas, voy a irlos diciendo en orden. Entonces, escribo la console y coloco el mayor es el, y voy a escribir la variable afuera, número 1. Y listo. Ahí ya tengo ese primer caso, ¿cierto? Cuando el mayor es el número 1. Yo ya había dicho que hay 2 casos más. Cuando el mayor es el número 2 y cuando el menor es el número 3. Vamos a hacer ahora, porque obviamente con un solo if no se puede. Pero vamos de una vez a entrar a evaluar los otros 2. Porque si el mayor es el número 1 en este caso, nos quedan los otros 2 números por comparar. Y yo tengo que también verificar cuál es el intermedio y cuál es el menor. Entonces es mejor hacerlo de una vez para este caso puntual cuando el mayor es el número 1. Entonces voy a entrar al else, al si no. Y entonces voy a evaluar el segundo caso. Entonces como el mayor en este momento
¿sí? En este momento, acá, cuando entro acá, aquí está el caso del si no. Cuando llego al si no, obviamente el si no me llevaría a que el número 1 no es el mayor. Entonces aquí tengo que evaluar los otros dos casos, que es cuando el número 2 y cuando el número 1. Pero vamos a salir primero de los casos intermedios. Entonces voy a terminar acá primero esta parte y después hacemos el si no. Ahora bien, como ya dentro de este bloque de sí, que está aquí, ya tenemos claro que el mayor es el número 1, entonces vamos a comparar los otros dos para ver cómo son, ¿sí? Entonces para eso hago otro si no. Hago otra vez if else internamente y voy a comparar los dos valores entre ellos restantes para ver cuáles son. Como ya sé que en este caso el número 1 es el mayor, pues me quedan los otros dos, número 2 y número 3. Entonces comparo número 2 para ver si es mayor a número 3. ¿Sí? Mírenlo acá. Los otros dos que quedan son número 2 y número 3. Porque el número 1 ya está definido como el mayor. Entonces vamos al segundo caso. El primer caso cuando el mayor es el número 1. Y ahora vamos al caso intermedio. Si el mayor es el número 1 y al mismo tiempo el número 2 es mayor que el número 3, quiere decir que entonces el intermedio es el número 2, en este caso, puntualmente. Entonces hago otra vez el escriba y coloco el intermedio es el, voy a colocar aquí el espacio, el número 2. ¿Verdad? Y así quedaría entonces el caso intermedio, porque en orden sería número 1 mayor, número 2 de segundo orden. Y el número 3 definitivamente, ya, el número 3 definitivamente es el menor. Entonces de una vez lo escribo, ¿sí? El menor es el número 3. Y ahí tengo un caso ordenado. En este caso, el número 1 es el mayor, el número 2 es el intermedio y el número 3 es el menor. Ahí tengo un caso. ¿Sí? Ahí ya terminé. Pero faltan otros. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en el sino? Cuando este sino se da, que es el sino interno, de número 2 contra número 3, si número 2 no es mayor que número 3, que sería el caso falso, ¿sí? Significa entonces que el número 3 es mayor a número 2, porque es el sino de este. ¿Sí? En este caso, es como si dijeran si 5, por ejemplo, número 2 fuera 5 y número 3 fuera 10. Entonces esto da falso y sería el sino. Entonces en este caso el orden cambia. Aquí sería el intermedio, es el número 3, porque sería el que quedó en la mitad. Y por regla, el último o el menor es el número 2. ¿Sí? Ahí terminaría entonces el bloque de órdenes. Cuando el mayor es el número 1, caso intermedio número 2, caso menor número 3, y el otro caso, caso intermedio número 3, caso menor número 2. Y esto es un bloque que me da en sí dos órdenes, ¿sí? o dos posibilidades, ¿sí? Donde el mayor siempre es el número 1 y los otros dos se pueden alternar, como quien dice. Ahí ya no puedo preguntar más nada, ya están las dos opciones. ¿Sí? Ahora me toca volver a comenzar con el siguiente caso. ¿Cuál es el siguiente caso? Pues el siguiente caso es asumir que el mayor es el número 2. Sería el caso 2. El mayor sea número 2. Y aquí es donde ustedes se empiezan a dar cuenta que el programa es en realidad repetitivo, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es volver a tomar expresiones muy parecidas a estas, pero con un orden diferente para las variables. Porque que el mayor sea el número 2, lo que va a obligarnos es primero evaluar este caso, siendo número 2 el que lleva, como quien dice, la parada o la comparación principal, y después quedarían los otros dos, tal cual. ¿Sí? Es una construcción muy similar. Inclusive podríamos perfectamente copiar
esta parte y volverla a repetir. Pero vamos a hacerlo por primera vez, vamos a hacerlo todo a mano y lo vamos repasando para que también quede más claro. Bien, entonces vamos a hacer nuevamente el si no, si no, if else, y volvemos al segundo caso. Entonces el segundo caso es que el número 2 sea mayor que el número 1 y al mismo tiempo que el número 2 sea mayor que el número 3. Ese sería el caso cuando el mayor sea el número 2. Y ya, siguiéndonos con la línea de la primera versión que vimos, aquí el mayor es el número 2, sería la salida. Y ahí quedaríamos con el caso del mayor. Nuevamente, hacemos enter dentro del sí cuando el caso del número 2 es mayor y haríamos este bloque que ustedes ven aquí, estoy marcando con el resaltado, ¿sí? Ese bloque lo vamos a repetir acá, solo que ya no sería con número 2 y número 3, sino con las otras dos opciones, que serían número 1 y número 3. Entonces vamos a hacer otra vez if else, y aquí sería si número 1 es mayor a número 3, que son los dos que quedan, miren, son las dos opciones que quedan que ya no son número 2. Y si es así, entonces se repite muy parecido el bloque, el intermedio es en este caso sería número 1, y el menor es el número 3. Ese sería el primer bloque. Y el si no de esta comparativa, número 1 con número 3, serían las otras dos opciones como vimos acá. Entonces, si número 1 no es mayor que número 3, entonces el intermedio es el número 3. Y el menor es el número 1, que es la opción que nos quedaría. Entonces miren cómo aquí se vuelve otro bloque completo, muy parecido al primer bloque, cuando el caso del mayor sea el número 1. Acá se ejecuta todo el caso cuando el mayor es el número 2. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente toda esta sección, desde aquí hasta acá, nos proporciona otros dos casos. Estos son los casos cuando el mayor primero es número 2 y después número 1, número 3, o en orden, primero número 2 y después número 1, número 3. Entonces, el primer bloque nos dio dos casos, el segundo bloque nos da otros dos casos y nos faltan otros dos casos, que son los del caso final cuando el mayor es número 3, que el mayor sea número 3. Y ese va a ser el último bloque, que nuevamente es muy parecido a los que ya hemos visto, pero organizando las variables de otra manera. Entonces vamos a hacerlo para terminar y evaluemos número 3. Si número 3 es mayor que número 1 y al mismo tiempo si número 3 es mayor a número 2. Ese es el caso cuando efectivamente el mayor es el número 3. Tal cual así. Y si es así, es decir, si definitivamente el mayor es el 3, entonces nuevamente tenemos que confirmar las otras dos opciones, ¿cierto? Esas dos opciones que serían con el número 1 y con el número 2. Entonces hacemos if else y vamos a comparar los restantes. Número 1, vamos a ver si es mayor a número 2. Si número 1 es mayor que número 2, se confirma entonces que el intermedio es el número 1. Y en ese caso, el menor es el número 2. Entonces este sería el orden cuando sería número 3, número 1, número 2. Si no es así, que sería el si no de este if, número 1 mayor que número 2, entonces se invierten los órdenes. El intermedio es el número 2 y finalmente el menor es el número 1. Si ven cómo se invierten los órdenes, aquí era número 1, número 2, acá es número 2, número 1, y ahí terminaría la comparación. Y nos queda este si no. Pero este si no, si ustedes se dan cuenta, ya no tiene cabida, porque o el número 1 es el mayor, o el número 2 es el mayor, o el número 3 es el mayor. Este si no nunca se ejecutaría, ¿sí? Porque
alguno de estos tres bloques se ejecutaría antes, entonces ese si no, pues está de más y entonces lo vamos a eliminar. Definitivamente no lo vamos a hacer. Si hubiera más números, pues sí lo tendríamos que hacer, pero miren que solamente con 3 números y miren la cantidad de líneas, ¿sí? Solamente para evaluar 3 números tenemos algo así como unas 50 líneas. Entonces, eso es lo que les hablaba. Esta es una versión muy práctica, pero es engorrosa cuando los números son muchos. Imagínense cuántas comparaciones nos tocaría hacer para llegar de pronto a comparar 10 números. Si con 3 hacemos estos bloques, pues probablemente con 5 o con 10 los if que tendremos que hacer serían demasiados. Por eso cuando los números son muchos, cuando hay mucha cantidad de información, cuando ya son muchos los datos que queremos procesar, es mucho mejor tomar esos datos, almacenarlos en un arreglo, en una estructura, ¿sí? Y trabajarlos con métodos de ordenamiento que son más eficientes y que permiten obviamente hacer menos esfuerzo con código repetitivo. Estos códigos ahí tienen que tener mucho cuidado cuando hagan los if y los else. Miren bien dónde terminan, dónde comienzan, porque cuando tenemos si con sinos anidados, como en este caso, a veces uno se confunde y coloca donde no es el código. Entonces, siempre miren que cuando yo me coloco, aquí lo estoy haciendo, me coloco dentro de una llave o al lado de una llave, él te marca dónde cierra y dónde abre. Eso es fundamental. Si alguna vez les sale un error o tienen algún problema, pues inmediatamente pues, lo pueden buscar por ahí. Listo, entonces ahí están todas las opciones. Repasamos. El primer bloque es el caso cuando mayor sea número 1 y nos quedan entonces obviamente las otras dos, número 2, número 3, número 3, número 2. El segundo bloque cuando mayor sea número 2, nos quedan las otras dos opciones, número 1, número 3, número 3, número 1. Y el último caso, cuando el mayor sea número 3, nos quedan entonces número 3 con número 1, número 2 o número 3 con número 2, número 1. Y ahí estaríamos como dentro de todas las opciones que podríamos tener con 3 números. Nuevamente, con 2 números se reduce el bloque y no hay que hacer tantas comparaciones porque obviamente nos quita muchas comparativas. 2 números simplemente uno es mayor que el otro o viceversa, entonces ya no hay. Pero con 3 sí toca hacer la variabilidad porque si se dan cuenta cada bloque hace 2 comparaciones mínimo. Hace la primera para evaluar el mayor y la segunda para evaluar el secundario o el intermedio. Entonces cada bloque en realidad está haciendo 2 comparativas. Mientras que cuando hay 2 números solamente se hace una sola y ya se conoce, sí, sí, no. Bien, entonces con eso ya terminamos el código en la introducción, ¿verdad? Ya hemos leído los datos, hemos hecho todos los bloques. Uno puede hacer estos bloques digamos, por secciones, pero por cuestiones de exposición es mejor hacerlo todo de una vez. Ya lo voy a ejecutar. Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a Run File para que él pida los datos y empezar a procesarlos. Entonces vamos a hacer pruebas, ¿sí? Y vamos a hacer diferentes pruebas para que tengan diferentes opciones. Entonces vamos a hacer una prueba donde el mayor es el número 1, ¿sí? Entonces vamos a darle el primer número 100, al segundo número 50 y al tercer número 30. Entonces si se dan cuenta, el mayor es el número 1, ¿sí? Le sigue el número 2 y el último es el número 3. ¿Sí? Antes de darle enter para que estemos claros. El primero 100, el segundo, o sea, número 2, 50, número 1, 100, número 2, 50 y número 3, 30. Le damos enter y miren el resultado. Él dice el mayor es el 100, el intermedio es el 50 y el menor es el 30. Ese sería el resultado para 100, 50, 30. Ahora vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a cambiar el orden. Vamos a colocar el mayor 100, pero entonces ahora vamos a colocar 30 como segunda opción, o sea el número 2, y vamos a colocar acá 50. Y el resultado, aunque invertimos, miren que invertimos 30 con 50, él sigue diciendo el mayor es el 100, el intermedio es el 50 y el menor es el 30. Eso estamos trabajando en este primer bloque. Eso que hemos hecho hasta aquí. Ahora probemos con otro ejemplo. Entonces vamos a darle primero 50, después 100 y después 30. Este es el caso cuando el mayor es el número 2.
después viene el número 1 y después viene el número 3. De igual forma, aunque se los damos en otro orden, miren que el resultado sigue estando ordenado. El mayor es el 100, el intermedio es el 50, el menor es el 30. Y funciona. Y vamos a colocar el último caso, o uno de los últimos, del último caso, 50, 10 y 100. Y miren que aunque coloqué de último el mayor, después el intermedio es el primero, y el menor en realidad es el segundo, para número 1, número 2, número 3. El mayor es el 100, el intermedio es el 50, el menor es el 10. Es decir, sin importar el orden en que los coloque, el programa me responde cuál es el mayor, cuál es el intermedio y cuál es el menor, porque cubrimos todas las posibles opciones de los tres números. Entonces con eso terminamos el demo por el día de hoy. Ya saben que el código va a estar disponible para ustedes en las plataformas correspondientes. Es importante que lo revisen, lo lean y también hagan ejercitación de la temática. Les agradecemos mucho la atención que nos prestaron y nos vemos en una próxima oportunidad.